Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el amor y las relaciones, específicamente explorando lo que el futuro podría deparar para Serkan y Özge en un nuevo capítulo de su historia. El título de hoy es Serkan y Özge, nuevo capítulo de amor, ¿qué pasará? Y vamos a especular, analizar y soñar juntos sobre las emocionantes posibilidades que se abren para esta querida pareja. Si eres fan de sus aventuras, sus luchas y por supuesto, su innegable química, este vídeo es para ti. Antes de empezar a desglosar todo, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros análisis, teorías y contenido de sus series favoritas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. Serkan y Özge, dos nombres que resuenan con pasión, desafíos y un amor que ha superado obstáculos inimaginables. Hemos sido testigos de sus altibajos, de esos momentos de profunda conexión y de las tormentas que han tenido que navegar juntos. Pero, ¿qué les depara el destino en este nuevo capítulo de amor? Esta es la gran pregunta que nos hacemos todos. Lo primero que salta a la vista es la idea de consolidación. Después de todo lo vivido, es natural pensar que esta nueva etapa estará marcada por una mayor estabilidad en su relación. Ya han pasado por la fase de descubrimiento, de superación de malentendidos y, en muchos casos, de celos y dudas. Ahora podríamos ver a Serkan y Özge construyendo un futuro más sólido, sentando bases firmes para lo que venga. Esto podría traducirse en decisiones importantes, como quizás dar un paso más allá en su convivencia, hablar de matrimonio de una manera más seria y planificada, o incluso pensar en formar una familia. Imaginen a Serkan, ese hombre que al principio era tan reservado y enfocador en su carrera, ahora abriendo su corazón por completo a Özge y soñando con un hogar lleno de risas y amor. Y Özge con su espíritu libre y su gran corazón, encontrando en Serkan el compañero perfecto para compartir todos sus sueños. Pero claro, no podemos esperar que todo sea un camino de rosas. Sus personalidades, aunque complementarias, también pueden ser fuente de tensiones. Serkan, con su tendencia a ser controlador y su aversión al riesgo, podría chocar con la naturaleza impulsiva y aventurera de Özge. En este nuevo capítulo, la clave para ello será encontrar un equilibrio. Quizás veamos a Serkan aprender a soltar un poco más el control, a confiar en las decisiones de Özge y a apoyarla en sus emprendimientos, incluso si le generan un poco de ansiedad. Por otro lado, Özge podría tener que aprender a ser un poco más predecible, a considerar las preocupaciones de Serkan y a buscar soluciones conjuntas en lugar de actuar de forma unilateral. Esta evolución de sus personalidades, adaptándose uno al otro y fortaleciendo su comunicación, será crucial para que su amor florezca en este nuevo capítulo. Otra arista interesante a considerar son las influencias externas. ¿Qué papel jugarán sus amigos y familiares en esta nueva etapa? Hemos visto cómo sus círculos cercanos han sido tanto un apoyo invaluable como, en ocasiones, un foco de conflicto. Es probable que en este nuevo capítulo, tanto Serkan como Özge busquen un mayor grado de independencia, fortaleciendo su unidad familiar sin dejar de lado a sus seres queridos. Podríamos verlos establecer sus propias tradiciones, crear su propio espacio donde sus valores y decisiones primen, pero siempre con el cariño y el consejo de quienes los quieren. Quizás haya momentos en los que las opiniones de otros intenten interferir, pero la madurez que han alcanzado como pareja les permitirá discernir qué consejos son valiosos y cuáles no, defendiendo su relación y sus decisiones. Y hablemos de las carreras profesionales. Serkan, después de haber alcanzado tantas metas, ¿qué nuevos desafíos buscará? Quizás un rol más de mentor, compartiendo su conocimiento y experiencia con nuevas generaciones. Y Özge, cuyo talento y creatividad son innegables, ¿continuará explorando nuevas facetas de su arte o emprendimiento? Es posible que sus carreras tomen rumbos que requieran sacrificios o que impliquen largas distancias. Aquí es donde la confianza y el compromiso mutuo se pondrán a prueba una vez más. Si uno de ellos tiene que viajar por trabajo, o si surge una oportunidad que requiera una gran dedicación, ¿cómo reaccionarán? La comunicación abierta sobre sus ambiciones y miedos será fundamental. Quizás incluso se apoyen mutuamente para alcanzar metas profesionales que antes parecían imposibles. Imagina a Serkan brindando un apoyo incondicional a Özge en un proyecto artístico ambicioso, o a Özge ayudando a Serkan a ver el valor de tomarse un respiro y disfrutar de los frutos de su arduo trabajo.
Un aspecto que siempre me ha fascinado de su historia es la forma en que han aprendido a perdonar y a seguir adelante. En un nuevo capítulo es importante que hayan dejado atrás las viejas heridas y se enfoquen en la construcción del futuro. Esto no significa olvidar el pasado, sino aprender de él y utilizar esas lecciones para fortalecer su vínculo. Si surgieran nuevos malentendidos o desafíos, la forma en que los aborden será un reflejo de su crecimiento. ¿Serán capaces de resolver los conflictos de manera más madura y empática? ¿Buscarán entender la perspectiva del otro antes de reaccionar? La resiliencia de su amor será puesta a prueba, pero estoy convencido de que están equipados para superar cualquier obstáculo si actúan como un equipo. Pensemos también en los pequeños detalles, esos gestos cotidianos que construyen una relación. En este nuevo capítulo podríamos ver a Serkan y Özge redescubriendo la magia en lo simple, cenas tranquilas en casa, paseos bajo la luna, o simplemente disfrutar de la compañía del otro en silencio. Estos momentos, a menudo eclipsados por grandes dramas, son el verdadero pegamento de una relación duradera. La rutina puede ser un enemigo si no se renueva, y la clave estará en seguir sorprendiéndose mutuamente, en seguir cultivando esa chispa que los unió desde el principio. Quizás Serkan prepare una cena romántica sorpresa para Özge después de un día agotador, o Özge le organice una escapada de fin de semana improvisada a Serkan para desconectar de la rutina. Y no olvidemos el factor sorpresa. El amor nunca es predecible al 100%, y eso es parte de su encanto. Podríamos ver giros inesperados en sus vidas, oportunidades que no esperaban, o incluso la aparición de nuevos personajes que aporten nuevas dinámicas a su historia. Lo importante es que independientemente de lo que traiga el futuro, Serkan y Özge tengan la fortaleza de su amor como ancla. La confianza, la lealtad y el respeto mutuo serán sus herramientas más poderosas para navegar cualquier tormenta. Imagina un momento en el que uno de ellos se enfrente a una crisis personal o profesional, y el otro esté ahí, incondicionalmente, ofreciendo su apoyo y su amor. Esa es la verdadera prueba de un capítulo de amor exitoso. Ahora, ¿qué tipo de capítulo de amor estamos imaginando? ¿Estamos hablando de un romance tranquilo y sereno, de un amor que ha madurado y encontrado su equilibrio? ¿O quizás de una pasión que sigue ardiendo con la misma intensidad, con nuevos desafíos que reavivan las llamas? Mi instinto me dice que será una mezcla de ambas cosas. Habrá momentos de paz y armonía, de consolidación y construcción, pero también habrá destellos de esa pasión que los caracteriza, esos momentos en los que el mundo parece detenerse cuando se miran a los ojos. Y eso es lo que hace su historia tan cautivadora, esa dualidad entre la calma y la intensidad. Finalmente, en este nuevo capítulo, es crucial que sigan creciendo como individuos y como pareja. El crecimiento personal es fundamental para una relación sana. Si uno de ellos deja de crecer o se estanca, puede generar desequilibrios. Así que, además de enfocarse en su relación, es importante que sigan persiguiendo sus pasiones individuales, que sigan aprendiendo cosas nuevas y que se desafíen a sí mismos. Cuando ambos miembros de la pareja son personas completas y realizadas, la relación se vuelve aún más rica y fuerte. Imagina a Serkan aprendiendo un nuevo idioma para acompañar a Özge en un viaje de negocios, o a Özge apuntándose a un curso de cocina para sorprender a Serkan con sus platos favoritos. En resumen, si pensamos en el nuevo capítulo de amor de Serkan y Özge, visualizo una etapa de consolidación y crecimiento. Veremos cómo fortalecen su vínculo a través de la comunicación, la confianza y el perdón. Sus carreras profesionales y sus relaciones con amigos y familiares jugarán un papel importante, y la clave estará en cómo navegan estos aspectos como equipo. Habrá momentos de serenidad, pero también destellos de la pasión que siempre los ha caracterizado. Y lo más importante, seguirán aprendiendo y evolucionando, tanto individualmente como en su relación, asegurándose de que su amor se mantenga fresco y vibrante. Será un capítulo lleno de decisiones importantes, de apoyo mutuo y, sobre todo, de un amor que ha demostrado ser capaz de superar cualquier adversidad. Y eso es todo por hoy, queridos amantes de las historias de amor. Hemos viajado juntos en nuestras especulaciones sobre el futuro de Serkan y Özge, imaginando las maravillosas posibilidades que les depara este nuevo capítulo. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Me encantaría saber sus propias teorías y lo que les gustaría ver en sus próximas aventuras. ¿Creen que darán un paso más allá en su relación? ¿Cómo creen que afrontarán los nuevos desafíos profesionales?
Déjenme saber todo en la sección de comentarios, sus ideas siempre enriquecen nuestras conversaciones. Como siempre, les agradezco de corazón por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta y si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros análisis y contenidos que amamos compartir con ustedes. Y si creen que a algún amigo le gustaría reflexionar sobre el futuro de Serkan Yozge, no duden en asterisco compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y que el amor los acompañe. Adiós.